Utopia. También esto es una cosa personal, pero déjenme que la diga. Eh, yo creo que he sido la persona más afortunada del mundo, porque ya me venía de Europa y, y me encontré, pues, me encontré con una carta que mi hermano me escribía y me decía, bueno, usted puede ser muy inteligente, usted puede ser el arquitecto y no sé qué, y no sé qué, pero si, carajo, perdón la expresión, usted es el tipo más afortunado del mundo. Resulta que tenía esos papeles del Banco Central Hipotecario, cédulas de cédulas. capitalización. Se acaba de ganar usted las cédulas de capitalización. No. Y me estuve un año más en Europa, viajando por toda Europa. Bueno, eso también me ayudó a hacerme más arquitecto y a interesarme muchísimo más. Yo enseñé prácticamente en todas las universidades de Bogotá, la Universidad de América, la Universidad de los Andes, el Colegio Mayor de Cundinamarca para señoritas. Y más específicamente, enseñé en varios niveles, pero más específicamente me interesó el primer semestre. Que como les decía, hubo un momento que eran 100, 150 bajo mi mando, con compañía de personas admirables, admirables, como Rojas, Carlos Rojas, como este otro arquitecto, pintor y escultor que se murió el año pasado. Bernardo Salcedo. No. Bernard. Con esa compañía, Enrique Triana en ese momento vino de Estados Unidos, vino con ese ánimo del diseño básico, ¿no? Vino también en ese momento, o antes, un poco antes, Álvaro Ortega, y es una persona que yo sí quisiera que ustedes averiguaran quién fue Álvaro Ortega. Él fue el que nos llevó a la modernidad en arquitectura y al interés también por las clases menos favorecidas y arquitectura popular y demás. Era un ser excepcional e íntegro. Él, por ejemplo, usaba chaquetas con 3 botones y decía, bueno, pero ¿para qué necesito estos botón de aquí y este botón de aquí? Me quedo con este, el de la mitad, porque no se necesita más. Y ese era el concepto. Es la primera persona, yo creo que en Sudamérica, que habló con gran interés sobre un producto por todos conocido, como es el agua y el cuidado del agua. Y se inventó toda clase de formas para... Bueno, pues no me estaban preguntando eso. Bueno, y es que también ahora que llegamos a eso, también tuvimos el privilegio de tener unos profesores
como Bruno Violi, que nos enseñó la sencillez, la discreción y lo maravilloso que era el concreto. Santiago de la Mora, una persona muy culta, supremamente culta, que nos enseñaba historia del arte y urbanismo y demás. Leopoldo Rotter, que era un monumento al conocimiento y al saber archivar conocimiento y al saber dar conocimiento. Toda esta gente, o casi toda, venía o huyendo de la Segunda Guerra Mundial o de las persecuciones raciales por judíos y demás. Pero cada uno de ellos tenía algo que aportar, algo que decir. Y verdaderamente fue muy fácil para nosotros porque éramos muy pocos. Éramos casi una élite social. Si ustedes se acuerdan, pues de allí salimos, de ese grupo salimos Bermúdez, Vieco, Pisano, que fue fundador de la Universidad de los Andes, y muchos otros no. Un grupo muy selecto que yo creo que en los años 50, a mediados de los años 50, tuvimos una gran influencia sobre la arquitectura colombiana. Cuando estábamos en la universidad, si uno no era corbusiano, lo mandaban a los más profundos infiernos. Y el Mono Martínez decía, él me preguntó cuando volví de Estados Unidos, ¿qué fue lo que más te interesó en la arquitectura? Y dije, Mies van der Rohe, por la sencillez y por tanto que estaba muy cerca de nosotros. Álvaro Aalto está pensando que se inventó el ladrillo, que es algo que se inventaba hace 5.000 años, y él está diciendo que se inventó eso. Y Frank Lloyd Wright. ¿Y por qué te interesó Frank Lloyd Wright? Pues es que uno allí sí sintió que era un espacio, que era un espacio bien diseñado. Y eso, ninguno de ellos se podía mencionar si no era Le Corbusier. Yo también era un gran admirador de Le Corbusier, tanto que en ese momento se fue Germán Samper a trabajar con Le Corbusier y se volvió, bueno, propagador de las ideas y él tiene mucho talento y es una persona muy cuidadosa. Así que hicimos este grupo que yo creo que hemos influido en, y esa es mi historia. No puede ser tan cortica. Comienza. ¿Ah? Comienza la historia. Mi viaje a Europa hice un descubrimiento y eso sí es problema de los profesores que uno tuvo. Le enseñaban a uno gótico y cosas que Corbusier le interesaran, como era Grecia y demás, el Partenón, donde lloramos cuando llegamos allá. Pero la Edad Media se quedó entre el tintero. Y de pronto empieza uno a ver esas iglesias de la Edad Media que eran superficies grandísimas, grandísimas, sin nada. Un poco la Catedral de Villanueva. Y volví a revivir eso. Y esa fue mi intención, siempre de hacer algo muy sobrio, muy limpio, sin ningún argumento así espectacular, ni mucho menos. Tanto que desde hace 12 días estamos aquí.
dejamos la casa. Cuando ustedes quieran, me gustaría mucho invitarlos a mirar eso. Si queremos, sí queremos. Que digo que lo que he hecho, pienso que es un reflejo de todo esto que les he contado. No sé si ustedes han visto, se han enterado. Yo hice una casita de 16 metros cuadrados. Y esa fue mi segunda tesis de grado, pues, porque eso ya era 5 años después. Y allí está todo lo que yo pienso, lo que yo pensaba y lo que pienso que es una arquitectura. Ya teníamos 3 hijos, después tuvimos otros 2 y ya no cabían en la casita de 16 metros cuadrados, que era una casa de weekend, pero tenía sala, comedor, fumar, Sí. todo lo que usted quiere. Todavía existe, me imagino. No, No, ya no existe. la reconstruimos este año abajito, pero completamente igual. Ajá. Había 4 camas, camarote. Y la cámara camarote de arriba se bajaba y se volvía un sofá. Se volvía, era un mostrador. Y aquí era también un sitio para un baño. Y aquí también había agua, una nevera. Son estas puertas que se dobla aquí la una, que alguien me ofreció un lote en Subo, que fuera a ver el lote. Y entonces yo me fui a ver el lote y entonces llegué a la casa y le dije a Lía, este es el sitio más lindo que usted se puede imaginar, pero no tiene agua, no tiene teléfono, el acceso es dificilísimo, todo esto. Pero venga y verá, vamos a verlo. Fuimos a verlo. Sí, es este. Ese es un poquito como si dijéramos un pequeño testamento arquitectónico de lo que pienso yo, ladrillo a la vista por dentro y por fuera, que en ese momento no le interesaba a nadie, madera por todos lados, ladrillo de piso, no muchos colores, no muchas ejecuciones pues, de diseño y demás, porque no me interesaba. Grandes ventanas dando al paisaje, que me preguntaban qué tan grande era mi finca, y decía, vea, esto es aquí, Suba, y allá ve esas montañas, en Nevado del Ruiz y de Tolima, hasta allá llega mi casa, y unas pequeñas ventanas que eran paisajes, ¿no? Bueno, y 1000 cosas más, y mi hijo mayor se pasó a vivir a esa casa, y entonces él desnudó la casa de cuadros y yo desnudé la casa de libros y de pronto los fuimos a visitar hace 5 días o 6 días y me encuentro unos espacios tan lindos y era eso, ¿no? Era eso que en ese momento quería, pero que uno lo va apabullando con toda clase de pinturas y de... Lo que se va llenando. con lo que se va llenando. ¿Ah? Los mejores espacios de esta casa están aquí. La cocina,
las ropas. Para que se vayan más asoleadas. Sí. El lavadero. Parte de las hierbas aromáticas. Estos ladrillos, pues. Este es el ladrillo chircal puro. ¿Cómo te va? Y tal vez fue la primera vez que se utilizó en el interior ladrillo a la vista. Iba a los chircales a buscar una quema, ¿es cómo se llama? No. La cochada. La cochada. Sí. Una cochada uniforme. Y entonces conseguía unos ladrillos los más bellos, llenos de colores. No. Aquella pieza y este mezanino. Pero se construyeron, en ese momento teníamos 3 hijos y yo quería que cada uno tuviera su habitación. Y entonces construíamos esto para cada uno. A esos 3 hijos les hicimos unas especies de alcobas de monasterio, ¿no? La zona de juegos era esta, de doble altura, y entonces nació una hija y construimos esto. Yo no he sacado mis dibujos y esta es parte de mi biblioteca. Esto es literatura universal. Todo esto son cosas mías. Después de 30 años, el ladrillo de fachada no ha habido filtraciones hacia adentro ni nada. No, pero sí hay humedades en las partes de abajo. Álvaro se acordaba, esta casa se hizo, pues las aperturas son muy controladas y aquí es el detalle, todo es el detalle. Y allá miraba sobre las sabanas y eran altas y grandes. La habitación nuestra era casi en penumbra. Se cierra y además los closets le dan profundidad y se producen esos nichos que son. Y este es un vicio que heredé de Le Corbusier. Le Corbusier era muy práctico en tener baños muy chiquitos y eso siempre me protestó Lía. Ajá. Baños de barco. ¿Usted conoció a Le Corbusier? Sí, claro, yo fui a gritar a la Académie, Vive Le Corbusier. Ahora él estuvo en Bogotá cuando usted estaba graduándose de arquitecto. En el 48. Sí. Con el correr de los años, esto se desplazó un poco. Pero pues consultamos con unos ingenieros y esto no tiene importancia, parece. ¿Qué cantidad de ladrillos? ¿Usted se acuerda cuántos ladrillos tiene? No. Este era mi estudio. Y este estaba lleno de libros. Hace
Hace Un un mes. par de meses, todo esto estaba lleno de libros, y aquello, todo. Y descubrimos que había una chimenea que yo había proyectado. Yo la tapé con libros. Y este lo pañetó, este es el único lugar pañetado. Esta fue una exposición que hice yo de símbolos hechos grande y en volumen. Y estos son los primeros 3 hijos. Cambio de dirección. Cambié de dirección. ¿De UNICEF? Sí, mía. Sí. Hice un par de tarjetas para ellos. Frederick Hölderlin. Y es que es una época muy importante, ¿no? De la cultura universal. Y colombianos. Yo quisiera que usted se aventurara en una definición de espacio, aprovechando que hemos estado en este espacio. Verdaderamente esta casa y verla así como está, casi completamente desnuda. Yo la tenía llena de cuadros y de muebles y todas las cosas. Me ayudó a entender qué era lo que yo quería cuando hice esta casa. Y era tener espacios, unos espacios muy determinados. Especialmente este sitio. Cuando vine la primera vez hace unos 15 días y había pintado, porque todas estas paredes estaban tremendas, vi lo que era un espacio. Pero un espacio arrollante. Ese espacio se hacía de 6 planos, 4 paredes, techo y piso, y se contribuía con las ventanas, con la entrada de luz, muy especial. Y gocé mucho con él. ¿Y qué es el espacio para ti? Es un asunto de percepción, no solamente de medidas. No he podido salir de mi cerebro todavía. Está encerrado. Estoy Me encerrado. parece que yo siento que la descripción de Corbusier es el juego de volúmenes bajo la luz. Es más algo escultórico que arquitectónico. Él estaba pensando en los volúmenes, no estaba pensando en este. Sí. Tú conoces el elogio de la sombra. Tiene unos 3 capítulos maravillosos. Tiene relación con el Japón. Pues se vuelve como muy obvio. Y es pensando sobre eso y lo vine a descubrir ahora otra vez bajando todos estos libros. ¡Qué maravilla de libro! ¿La casa tuvo cambios durante el tiempo en que se estaba construyendo o como se dibujó, se construyó? Como se dibujó, se construyó. Hay una frase que escribió Basegoda, el conservador de las cosas de Gaudí, Sí. que estuvo aquí. Entonces escribió un texto chiquito. Y entonces decía algo que me pareció el elogio maravilloso, que los pájaros no se habían dado cuenta que Castro había construido su casa.
el acomodo sobre el terreno, que eso también fue una preocupación para mí de esta casa, que sigue completamente el terreno. Se va moldeando como el terreno. Y esa es otra cosa que siempre he pensado con respecto a los computadores, que la creación de arquitectura o diseño gráfico o aún diseño industrial requieren tiempo. Y los computadores y la informática es tan directa y tan rápida que tal vez le falta el tiempo al que está produciendo una obra arquitectónica o escultura o dibujo o pintura. Arquitectura más que todo, ¿no es cierto? Sí, ahorita empecé a pensar que, claro, como es tan rápido cambiar, uno no alcanza a reflexionar sobre lo que ha hecho cuando ya está cambiando. Sí, exacto. No, y además, como es tan rica toda esa información que tienen los computadores, en color, en forma, en todo, pues entonces uno quiere tener todo eso ahí, pues por lo menos en diseño gráfico, pues los estudiantes se empeñan en tener todas las tipografías, todos los colores, todos los artificios, pues, de sombra y de brillantez o textura. Yo creo que es importante hacer pastiches, pues, imitar a la gente. Eso en diseño y en pintura, en escultura, digamos que es relativamente fácil. En arquitectura me parece que es difícil. ¿Hacer pastiches? Sí. Pero mira, Es más fácil. por ejemplo, las primeras cosas que hizo nuestro amigo que se está muriendo, Rogelio, hizo una casa Álvaro Alto, total, no me acuerdo cuál era. Y se fue desprendiendo de eso. Y todos hemos tenido así. Hablaba usted de lo de los lagartos, ¿no? Sí. Mis para mí, claro que al mismo tiempo descubrí que había un tipo que se llamaba Frank Lloyd Wright. ¡Qué cosa! Y eso no se lo mencionaban a uno, ni Bruno Violi, ni nadie nos mencionaba a Frank Lloyd Wright. Decían que era un romántico espantoso, pues. Y no se sentía esa cosa maravillosa que tiene Frank Lloyd Wright de los espacios y de vivir esos espacios, ¿o no? Sí. Yo sí creo que era paradigma. En la época nuestra sí hablaban mucho, por lo menos en el taller de diseño, Más Frank Lloyd Wright, más que Le Corbusier. La vivienda dentro de la naturaleza, eso era él. Posición sobre la naturaleza. Sí. ¿Usted conoció alguna de esas obras de Frank Lloyd Wright en Estados Unidos? Sí, muchas, porque yo estuve en Chicago con un arquitecto que era, pues, de origen armenio, pero que vivió siempre en Chicago. Entonces conocía perfectamente todas las obras de Frank Lloyd Wright, cosas que no aparecen, aparece la cascada y aparecen otras cosas, pero por ejemplo una iglesia que él tiene, Unitarian Church,
en Chicago, uy, qué cosa, por Dios, qué interiores y qué dominio de la medida. Y después sí hubo este que está aquí y este que está allá, que se llama Rydberg. Yo me enloquecí con Rydberg. Pero eso sí fue posteriormente. Después de 5 años de haber salido de la universidad, descubrí a Rydberg. Y estuve tomando té con Rydberg. Uy, no. Y la señora esta de la casa Schader. ¿Se acuerda de la casa Schader? Yo estudié en Holanda, En el Baucentrum. en el Bouwcentrum de Rotterdam, con otros 10 arquitectos del mundo, indios, españoles, de todo el mundo, franceses. Fuimos los primeros becarios que íbamos al Bouwcentrum. Y entonces nos dieron todas las facilidades para estar con todas las figuras más importantes y nos decían cada sábado, nos preguntaban, bueno, ¿qué quieren ver? ¿Qué quieren hacer? Ah, no, pues queremos ver a Rydberg. Ah, bueno, vamos. Y había gente que no estaban interesadas, pues de todo eso. Había una señora india que no le interesaba para nada a ningún arquitecto moderno. Bueno, con un par de mexicanos nos aprovechábamos todos los weekends para estar en todas partes. De Holanda, pues.